Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México, grupo 180-302. Somos el equipo 8 que está conformado por mí, Darinel Durán. Mi nombre es Víctor Carreón. Mi nombre es Yuriko Osornio y les vamos a hablar sobre el tema de aspectos generales y básicos de la seguridad industrial, que contempla 6 rubros: secuencia del accidente, causas básicas y condiciones y actos inseguros. También va a ser incidente y accidente, consecuencias y costos del accidente. Esos temas son los que vamos a explicar en este video. Tanto las empresas como los empresarios están obligados a mejorar la seguridad y la salud de sus empleados mediante la prevención de riesgos laborales, evitando de esta manera que produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales que pueden afectar la calidad de vida de los trabajadores y generar además costes económicos. Para conseguir este objetivo, las empresas tienen que practicar medidas de seguridad y salud laboral basadas en la evaluación de riesgos y en la legislación pertinente. Debemos reconocer algunos conceptos básicos sobre seguridad, como es peligro, que se define como cualquier fuente, situación o acto con un potencial de producir un daño en términos de una lesión o una enfermedad. Riesgo, se trata de la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición. La evaluación de riesgos es el proceso para identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo. La seguridad consiste en la situación de estar seguro, es decir, libre de cualquier daño o riesgo. Salud, en relación con el trabajo, no solo incluye la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también los elementos físicos y mentales directamente relacionados con el trabajo. La enfermedad profesional es la enfermedad contraída como resultado de una exposición durante un periodo de tiempo a factores provenientes de la actividad laboral. Accidente laboral se trata de un suceso puntual en el curso del trabajo que produce daño físico o mental. Prevención son todos los pasos o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa para evitar o reducir los riesgos laborales. En el trabajo regularmente se presentan los accidentes debido a causas de orden administrativo, especialmente por fallas en el control de la ejecución del trabajo, las cuales a su vez generan las causas llamadas básicas o de origen. Estas últimas, a su vez, crean las causas inmediatas que hacen que se materialice el accidente de trabajo. Cuando aparece el accidente, se presentan las diferentes lesiones orgánicas, lo que en suma se traduce necesariamente en pérdidas humanas y de capital. Bueno, pues en causas básicas se puede dividir en dos partes, que son causas básicas personales y causas básicas de trabajo. En causas básicas personales podemos decir que hay falta de conocimiento o capacitación. En alguna empresa el personal no cuenta con los conocimientos necesarios para realizar su tarea de manera segura o no conoce los riesgos presentes en esta área. Por ejemplo, manipulación de residuos biológicos, infecciosos o algunas sustancias químicas que son las que nos pueden ocasionar muchas enfermedades. También tenemos lo que puede ser el ahorro de tiempo. Al momento de realizar alguna actividad o lo propio que es tu labor de trabajo, se intenta ahorrar el mayor tiempo posible para terminar más rápido, y en esto se lleva a cometer muchos errores y comprometer la seguridad de nosotros y de nuestros compañeros. También en buscar la comodidad. Algunos elementos de seguridad nos resultan un poco incómodos muchas veces y por eso preferimos evitarlos para sentirnos más cómodos. Por ejemplo, evitar el uso del cinturón de seguridad o a lo mejor un casco. En factores del trabajo, en algún lugar de trabajo se debe proveer los elementos de seguridad para el personal. La gerencia o jefe responsable de garantizar su existencia y correcta ejecución. Cuando no es así, algunos de los siguientes factores pueden producir un accidente: falta de información, falta de normas de trabajo o negligencia laboral, diseño inadecuado de las máquinas y equipos, o a lo mejor desgaste de equipos y herramientas,
y el propio mantenimiento inadecuado en las máquinas y equipos. Bueno, también tenemos lo que es condiciones inseguras y actos inseguros. Les voy a hablar un poco de condiciones inseguras, que puede ser como las instalaciones o equipos de trabajo, maquinarias y herramientas que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas, que ponen en riesgo de sufrir un accidente a las personas que las ocupan. En algunos ejemplos de condiciones inseguras pudiera ser suciedad y desorden en el área de trabajo, cables energizados en mal estado, expuestos rotos o pelados, pasillos, escaleras y puertas obstruidas, pisos en malas condiciones, escaleras sin pasamanos, mala ventilación, herramientas sin guardas de protección, falta de medidas de prevención y protección contra incendios, herramientas rotas o deformadas, maquinaria sin anclaje, maquinaria sin paros de emergencia, cables sueltos, elementos de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante. Y hablando un poquito de actos inseguros, son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se presentan al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. En un porcentaje, los actos inseguros ocasionan un 96% de los accidentes. En algunos ejemplos de actos inseguros tenemos trabajar sin equipo de protección personal, permitir a la gente trabajar sin los equipamientos de protección, bloquear o quitar dispositivos de seguridad, conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto, sobrecargar plataformas, carros, montacargas, pasarse un alto, hablar por teléfono cuando vamos manejando y no utilizar el cinturón de seguridad, derramar materiales, aceites en el piso y no limpiarlos, jugar o hacer bromas durante actividades laborales, transitar por áreas peligrosas y ejecutar el trabajo a velocidad no indicada. Todo esto nos puede ocasionar muchos problemas en nuestro ambiente laboral, o como se mencionaba, a lo mejor manejando un carro, todo por actos inseguros que hacemos nosotros. Bueno, y en accidentes e incidentes, un accidente es un suceso repentino no deseado que produce consecuencias negativas, ya sea en las personas, instalaciones o a las máquinas. Un incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad o proceso al ambiente. Un incidente es una alerta que es necesario atender, es la oportunidad para identificar y controlar las causas básicas que lo generaron antes de que ocurra un accidente. La verdadera prevención se logra investigando los incidentes y adoptando las recomendaciones que se generan de la investigación, ya que siempre ocurre un accidente previamente a varios incidentes que alertaron sobre la situación de riesgo. Las consecuencias de los accidentes. Las pérdidas materiales, consecuencias negativas o daño de los accidentes tienen manifestaciones de diversa índole. Esquemáticamente se diferencian las pérdidas temporales, las pérdidas energéticas y los daños materiales propiamente dichos. Pérdidas temporales. Son las pérdidas en el tiempo previsto para el desarrollo de un trabajo, como los retrasos o alargamientos imprevistos de los tiempos programados, así como los paros o interrupciones comparadas no deseadas de los procesos laborales, que también repercuten en retrasos. Pérdidas energéticas. Descontrol en los intercambios energéticos intrínsecos en todo trabajo. Determinan escapes libres energéticos, inútiles para el trabajo previsto, y también bajos rendimientos energéticos por infrautilización y utilización no óptima de las energías disponibles presentes en el proceso laboral.
Daños materiales propiamente dichos. Cuando las energías liberadas o escapadas a consecuencia del accidente impactan sobre los bienes de equipo como instalaciones, edificios, estructuras materiales, instrumentos, etc., y sobre los materiales como materias primas, productos semielaborados y productos finales que intervienen en el trabajo y sobre los bienes materiales de la vecindad comunitaria. Estos daños materiales se producen cuando los impactos energéticos tienen la intensidad suficiente para deteriorar estructural y funcionalmente los objetivos alcanzados. Resulta que el accidente es un hecho inesperado que produce pérdidas y como tal tiene otras consecuencias, algunas previstas y otras no. Algunas de estas consecuencias son lesión, pérdida de tiempo, daño a equipos, daño al medio ambiente y derroche. Consecuencia para los trabajadores. Los trabajadores sufren consecuencias que a lo menos son desconfianza en sí mismo. El que se accidentó una vez puede estar pendiente si se volverá a accidentar y tendrá miedo de volver al mismo lugar en el que se accidentó. Desorden de la vida familiar. La persona que se accidenta muchas veces se molesta al sentir que no puede colaborar en su casa. Desorganización de actividades fuera del hogar. No podrá asistir a reuniones con amigos, practicar deportes o recrearse. Reducción de sus ingresos. Aunque el seguro cubre la mayor parte de los gastos, el accidentado no tendrá los mismos ingresos. Consecuencias para la empresa. Los accidentes también producen pérdidas para la empresa, como por ejemplo, pagos de horas extraordinarias para reemplazar al trabajador lesionado, disminución de la productividad, ya que ningún trabajador podrá hacer el trabajo de la misma forma que el trabajador titular de esa actividad, falta de ánimo y baja moral de los demás trabajadores, pérdida de tiempo de todos los trabajadores por atender al lesionado o comentar el accidente entre ellos, etc. Costos de los accidentes. Los infortunios laborales los sufren siempre dos personas, el empleado en su cuerpo y el empleador en su bolsillo. Siempre hay costos a nivel económico y a nivel humano, por eso es importante conocerlos porque de esa manera podremos relacionarlos con los costos de la actividad productiva de la empresa que sin duda aumentarán a medida que aumenten los accidentes. Costos para el trabajador. Si consideramos primeramente al trabajador, se debe mencionar que éste está protegido contra los riesgos de trabajo según el caso por prácticamente todas las instituciones de seguridad social y tiene derecho a la atención médica con el pago de las incapacidades consecuentes al riesgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos las lesiones la afectan económicamente de manera adicional a través de los gastos de transporte y desplazamientos a los lugares de atención médica, las pérdidas en percepciones y prestaciones adicionales al salario base, los gastos por adquisición de algunos materiales complementarios al tratamiento, las erogaciones con relación a asesoría jurídica y a la interposición de demandas de carácter laboral. Costos para las empresas. Los principales costos económicos para las empresas en relación con los accidentes de trabajo se pueden separar en los siguientes dos grandes grupos. Costos directos. Este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención después de como del seguro de riesgos de trabajo. Costos indirectos son el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como consecuencia de los accidentes. Para las instituciones de seguridad social, representa el conjunto de prestaciones médicas y económicas que son destinadas a atender al trabajador lesionado. Para la familia, consisten en las repercusiones económicas que la familia tiene generalmente que afrontar como consecuencia de los riesgos de trabajo y sus secuelas. Medidas preventivas para evitar un accidente de trabajo. Cumplir con las normas y procedimientos. Usar los equipos de protección personal. Recibir el adiestramiento adecuado con respecto al puesto de trabajo y seguridad laboral. Seguir las pautas e instrucciones dadas. Cumplir con el orden y la limpieza del puesto de trabajo. Tomar conciencia sobre las maniobras a realizar.